ahora los correos aplauden, la oposición nos mata. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando diálogos. Hemos invitado al doctor Ismael Quintana. Todo lo que se ha provocado, su propia intervención, ha generado algún debate. Esto de yo sostengo tesis, más allá de a quién beneficia o no, es importante, un jurista tiene que ser así, más aún cuando se consolida su carrera. Ismael es siempre invitado por los medios, ha tenido, yo diría, el coraje. No todo el mundo ni puede ir a los medios, ni está dispuesto a sostener más allá de lo que crea, digamos, más allá de lo que quisieran otros, a sostener las tesis. Así que Ismael, bienvenido, buenas tardes. Gracias, don Francisco, buenas tardes. Cuéntenos algo. Estudió en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿el colegio dónde hizo Ismael? Bueno, yo estudié en el colegio Benalcázar. En el Benalcázar. Hice la escuela en la escuela Espejo. ¿Y cómo así no hizo? Y antiguamente ahí era la tradición, al menos, era escuela de hombres, y el colegio Benalcázar, hasta cuando yo entré al menos, era también de hombres. Entonces la costumbre era que quien culminaba sus estudios primarios en la escuela Espejo solía pasar al colegio Benalcázar, pero en aquellos tiempos donde teníamos profesores harto exigentes y a quienes en gran medida se les debe lo poco o nada que uno es, ahora es a eso, ¿no? Entonces hubo una exigencia fuerte en el colegio. Ismael. Sí, yo soy de Quito, aunque mi papá es de Riobamba. Mi mamá es quiteña, mi papá es de Riobamba. Bueno, pero algún pero debe tener. Sí. Así Ismael, que ahí me formé en el escuela Espejo del colegio del Benalcázar. ¿Por qué no fue a la Politécnica? Era como normal que el del Benalcázar vayan. Pero lo que pasa es que hasta que el señor Correa destruyó, yo creo que hizo mucho daño al sistema de educación superior esto de eliminar las especialidades. En mi caso, yo todavía alcancé a graduarme con especialización. Siempre me gustó el tema de la historia, de la cuestión de las ciencias sociales. No era muy amante de la literatura en el colegio, tampoco lo soy ahora, pero sí era muy afín al tema de la geografía. Me gustaba la historia. Entonces siempre me incliné por el lado de las ciencias sociales. Y cuando tomé la especialización, por ahí, por cuarto, quinto curso, ya no me acuerdo, siempre me incliné por el tema del derecho. Tuve siempre el norte de ser abogado y desde ahí avancé a la Universidad Católica. ¿En la casa hay abogados? Sí. Tengo un tío por parte de mi mamá que es abogado, graduado en la Católica. Y ahí fue a la Católica a estudiar Derecho. Sí, entonces de ahí pasé a la Universidad Católica. En ese tiempo se daba un riguroso examen de ingreso también, debo decirle. Y bueno, 5 años de estudio en la Universidad Católica, egresé. Tuve la fortuna de hacer pronto la tesis, nunca me ha gustado aplazar ese tipo de cosas, así que me gradué relativamente rápido y bueno, de ahí me vinculé al ejercicio profesional. ¿A los cuántos años se graduó de abogado? Yo estuve a los 23 años ya con el título, o sea, egresé y me gradué. No, porque ya no dan el título de doctor en jurisprudencia. Pero antes era la licenciatura. ¿Usted ya no alcanzó? Claro, lo que pasa es que ya no, eso se eliminó. Entonces se defendía una tesis, ¿cierto? Se elaboraba la tesis, se defendía la tesis y se sacaba una licenciatura en Derecho. Y eso le habilitaba para que le tomen su examen. De ahí tenía que dar un examen complexivo y con ese examen complexivo usted obtenía su título de abogado, que fue lo que finalmente obtuve de mi casa de estudios, la Universidad Católica, a la que le tengo harto aprecio. Otros sí, después yo ya me dediqué al tema del ejercicio profesional. ¿Usted fue asesor asistente de cátedra del doctor? Cuando estaba estudiando en la Universidad Católica, tuve la gran posibilidad de colaborarle al doctor Ollarte como ayudante de cátedra. Tuve ahí algún tiempo. Luego de eso yo estaba egresando de la carrera por ahí por el 10º semestre y tuve la posibilidad ya de vincularme a trabajar con él. Y empecé como todo en la vida, ¿no? Claro, empecé como todo en la vida, fui su asistente y en el campo del derecho, no hay que negarlo, los asistentes básicamente son llevadores de papeles y tramitadores y a eso yo me dedicaba en mis primeros, pasos. De Julio Michelena con el doctor. Es un grandioso abogado laboralista, un gran amigo mío, el una carrera Michelena. Muy parecida Entonces, a la suya. Ligado al profesor Trujillo, claro, ellos hacían derecho laboral. Así es. Entonces empecé con él ya desde muy pronto,
Todavía no me graduaba de abogado, luego ya me gradué de abogado y claro, con el pasar del tiempo, poco a poco, las cuestiones en la oficina han ido cambiando, luego ya fui su asistente jurídico. Y ahora hemos pasado a trabajar ya en sociedad los en dos. sociedad. Pero claro, de eso han pasado ya al Ismael, menos unos 7 años. Unos 7 años. ¿A una especialidad, Ismael? Sí, en ese transcurso, le digo, nos dedicamos a ejercer la profesión. En la oficina nos dedicamos básicamente al tema del derecho constitucional, hacemos derecho administrativo. Y entre eso, por los temas de profesión y porque no soy muy amante de las maestrías fuera, además que el tiempo ya no me dio, entré a estudiar a la Universidad Andina, a Simón Bolívar, ahí obtuve una especialización superior y luego ya la maestría en Derecho Constitucional y hasta ahí. De ahí me he dedicado a escribir unos pocos libros. ¿Tiene algunos libros, Ismael, sobre Derecho Constitucional? Sí, tengo publicados 3 libros y ojalá en Presti la siguiente semana sale un nuevo libro que trata sobre la reforma constitucional. Así que cuando salga... Y el doctorado, gracias Ismael, no vamos a tratar sobre el libro entonces. El doctorado es un plan que todavía lo tengo ahí. Yo le debo ser muy honesto, yo no soy muy partidario de la titulitis. Creo yo que aquí hemos caído en eso de creer que el bagaje de cartones garantiza conocimiento y experiencia, y yo creo que eso en la práctica nos ha demostrado, al menos en Ecuador, que eso no es así. Yo no denosto a la gente que naturalmente quiere constantemente superarse. Pero yo creo que sí la experiencia, sí el ejercicio profesional aporta mucho. Con todas las cosas que nos ponen, porque nos ponen, para cada cargo tiene... Sí, efectivamente. Vale la pena cumplirlos. Entonces hay gente que los ha cumplido. ¿Le gustaría ir a la Corte Constitucional alguna vez? Híjole, eso por ahora yo no lo veo en mi futuro. Mi futuro es el ejercicio profesional. Ahí uno tiene libertad primero de manejar su propio tiempo, de escoger los clientes y los casos que va a llevar, y además de opinar y de criticar al poder, venga de donde venga. Naturalmente, cuando uno accede a un cargo de esos, primero debe obtener un grado de experiencia y conocimientos tan altos, una madurez demasiado grande por el cargo que ostenta, y naturalmente para eso hay que haber recorrido un camino importante. Yo creo que una magistratura constitucional es la cumbre de una carrera profesional, y a donde yo creo que debe llegar la gente ya de la talla y de la edad de quien, por ejemplo, hoy la preside. Del doctor Salgado. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ismael, cuando un joven destaca, un día el doctor Trujillo tuvo un ataque, me acuerdo así, por esto de la juventud, mientras proclamaban candidatos, y Trujillo decía, bueno, la juventud no es algo, un mérito como algunos lo exhiben, pero tampoco es un pecado del que uno debe avergonzarse, ¿no es cierto? Además de eso se cura con el tiempo, no todos vamos a pasar eso. Yo le digo que a veces eso lo que el tiempo da madurez. Lo joven, pese a tener ya 7, 8 años de ejercicio profesional, se siente atacado por lo que ha hecho en estos últimos tiempos, esto de arriesgarse a opinar. Siempre cuando uno da una opinión, hay gente que va a estar de acuerdo con lo que uno dice, hay gente que no le va a gustar. Lo que uno siempre ha sostenido es que uno no es político, es abogado. Y cuando uno es abogado y abre la boca, ¿es una cosa que usted diría mala? Porque, no, yo no denosto. La palabra política es una cuestión que bien hecha, una cuestión que bien hecha y hecha con responsabilidad. Es bastante, pues fortalece los sistemas democráticos. La democracia sin política simplemente no existe. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque claro, cuando uno actúa políticamente, uno siempre tiene que estar pensando en desagradar al menor número posible de público. Porque claro, uno tiene que resultar atractivo al elector. Pues tengo que captar votos, tengo que captar seguidores. Pero es una forma de manipular también. Sí, por supuesto. O sea, usted está hablando de los políticos que son incapaces de decir la verdad. No todos, pero a mí lo que no me gusta es cuando la política se antepone al derecho. Cuando usted tuerce y estira las normas como goma de mascar para acomodarla a una finalidad política, ahí es cuando a mí ya me repugna esa actitud, entonces, venga de donde venga. Vamos a lo que ha pasado en estos últimos días. Usted es invitado por nada menos que por este personaje, yo digo por suerte, yo hice campaña por el voto nulo. Hicimos.
Acordarás que Entonces, muchos hicimos campaña. el promedio por el voto este de nulo. 4 o 5 de entre todos. Sí, sí, sí. Uno dice que le parece, y me paso por ahí, ¿le parece a usted que hizo bien aceptar en ir a este bodrio del Consejo de Participación? Pero es que ese bodrio o mal experimento que se llama, del correísmo, que se llama Consejo de Participación Ciudadana, es una cuestión a la que nos hemos opuesto años. Pero por eso voy al tema de que, claro, a ver, a uno se le ha pedido una opinión. En mi caso, a mí me han invitado a veces a comisiones legislativas en la Asamblea Nacional a pedirme un criterio sobre algún proyecto de ley que se está tramitando. Cuando estábamos en la transición con el consejo de quien en paz descanse, el profesor Trujillo, también se nos pidió opiniones, unas por escrito, otras a través de una comparecencia personal, y las dimos. Había veces que les decíamos que a nuestro juicio hay algo que sí se puede hacer, algo que en derecho procede, y hay otras veces donde le decíamos, mire, esto a nuestro juicio no procede. No. Punto. Claro, la gente que estaba de acuerdo en las actuaciones del Consejo Transitorio nos aplaudía. Qué grandes juristas que son. Pero resulta que ahora cuando se me pide una opinión por parte de uno, yo no voy, verá, porque a mí me han acusado de ser desde abogado de Tuárez hasta correísta blanqueado, me han dicho. Y creo que a usted y a mí nos consta que yo correísta nunca he sido, ¿no? Pero bueno, entonces claro, a lo que lo voy de es... abogado de Tuárez No, tampoco, Ay, por supuesto, por supuesto. Vea, yo lo he dicho públicamente, el señor Tuárez no es de mi agrado, me parece un señor impresentable, en todas sus letras, y con letras mayúsculas además, porque un señor que probablemente mintió en su hoja de vida, un señor que tiene dudas respecto a la procedencia de su patrimonio, es una persona que no puede estar ahí dirigiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero vea, más allá de eso, a mí no me pidió él una opinión, me pidió el órgano. Yo comparecí ahí ante 7 consejeros, los de la supuesta mayoría correísta y los de la minoría. ¿Ahí usted cree que realmente que hay alguna minoría que no sea correísta? No, yo pude ver, a mí me cuestionaron y me hicieron algunas preguntas las consejeras, no me acuerdo los apellidos, le debo decir. Que el país no se acuerde. Pero me hicieron unas preguntas, yo se las contesté. Pero claro, o sea, yo lo que saco de conclusión es, bueno, cuando el público receptor o la persona o el órgano que me pide una opinión es de tu agrado, entonces me aplaudes y mis opiniones valen. Cuando yo voy donde un órgano que está integrado por gente que no te gusta, mis opiniones no funcionan. Ahí yo voy al profesional. Si hay una lucha política, porque esto es un tema político, Ismael. Por supuesto. Esto es un tema y no se lo puede decir, esto es blanco y negro, porque no funciona así. En política porque no. Incluso a un juez lo que se le pide, y por eso cuando yo le preguntaba, ¿le gustaría algún rato estar en la corte? Y usted decía, hay que llegar con estas características. Sí, claro. ¿No es cierto? Y a eso voy, esas características que le da la vida, le hacen ver que no, pues a cualquiera que le pida la opinión hay que irle a dar. Bueno, pero es que eso es gusto de cada quien, pues. O sea, eso es lo que yo cuestiono. A mí se me ha cuestionado ahora porque me la ha pedido un consejo con todas las falencias. Ilegítimo por el porcentaje de votos que obtuvieron los candidatos. Denostado porque efectivamente, y en eso mi posición no ha variado. No solo el presidente, el órgano. El problema, y siempre hemos dicho, el problema es el órgano. Ese órgano no debe existir. Pero mientras exista, porque en la Asamblea, mientras estamos entrampados discutiendo esas tonterías y esas torpezas que hacen ciertos legisladores, malutilizando el juicio político para lograr votos y el aplauso de sus electores, en vez de sentarse a debatir lo que importa. No creo que hayan logrado eso. Bueno, eso lo veremos, ¿ya? En vez de sentarse a debatir lo que importa, el proyecto de reforma constitucional para eliminar el Consejo. Pero es que ¿hasta cuándo vamos a esperar eso? Pero bueno, eso no ha pasado. El Consejo existe con el número de votos que usted quiera, existe, nos guste o no. Y verá que le está hablando alguien primero que presentó una demanda, patrocinó una demanda, pidiéndole que a la Corte que suspende esa elección. ¿Por qué? Porque precisamente no conocíamos a los candidatos, porque no hubo debate, porque no hubo difusión de propuestas, y todo eso era una obligación constitucional, artículo 115. La Corte no dio la medida cautelar, sabrá Dios por qué no la dio. ¿Ya? El proceso no se suspendió. Entonces no es que ahora uno está diciendo el Consejo debe seguir. No, yo quise que la cuestión se cumpla. Yo propuse además el voto nulo, acordarás usted. Entonces, la gente que decía que voten por el curita Tuárez porque supuestamente no era correísta,
Ahí está. Asuman la responsabilidad. Asuma su responsabilidad. Mi culpa no es. El señor, vea, con todos los errores que se cometió en ese proceso electoral, el señor ha sido electo, nos guste o no. Ya. Y mientras eso no cambie, ese consejo tiene que ejercer sus potestades. ¿Y las potestades que tiene, qué nomás son? Cuéntenos qué les dijo que pueden hacer. Vamos, a ver, lo que hemos conversado. Si yo no les voy a decir nada más que lo que yo ya he dicho públicamente. A ver, el 7 de mayo de este año, la Corte Constitucional emitió un famoso dictamen interpretativo, que le han puesto entre comillas del blindaje, ¿no es cierto?, en el que el profesor Trujillo, en ese entonces presidente de la Función de Transparencia y Control Social, hizo una serie de preguntas respecto de las competencias del Consejo Transitorio frente a las competencias del Consejo de Participación Definitivo. La Corte resolvió unos problemas jurídicos y le contestó esas preguntas a través de este dictamen. Y en un muy breve resumen, y si la gente que nos ve y nos escucha quiere tomarse la molestia de leer un dictamen, que es bastante corto, que son unas 15, 20 páginas, le dice lo siguiente. Primera cuestión, el Consejo Definitivo no ejerce competencias extraordinarias que sí las tuvo el transitorio por la consulta, por el mandato popular del 4 de febrero del año pasado. En eso le no hace hay discusión, eso estaba claro, con o sin dictamen, eso estaba clarísimo, nítido, listo. Luego le dice, ¿cuáles eran las competencias extraordinarias del Consejo Transitorio a la luz del anexo de la pregunta número 3? Y le dice las siguientes: la posibilidad de evaluar a las autoridades designadas por el Consejo. Dar por terminados. De ser el caso, dar por terminados anticipadamente los periodos de funciones. Y en tercer lugar, se le entrega una potestad normativa para instrumentar o implementar los procesos de evaluación, de cese de funciones y de designación de los reemplazantes de las autoridades. Eso tampoco hacía falta que lo diga, porque el anexo 3 lo dice claro, pero está en el dictamen. Está ratificando lo de... Efectivamente. Lo que abunda no hace daño. Sí, bueno, lo dice. Y en eso no hay discusión. Yo en eso estoy de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional. Ya le voy a decir en otras cosillas en las que yo no estoy de acuerdo, y además le voy a decir mi interpretación. Entonces, se les dijo eso a los miembros del Consejo Definitivo. ¿Qué más les dije? Que el dictamen termina señalando que las decisiones, y lo dice textualmente, lo pueden leer, las decisiones generales y particulares que el Consejo Transitorio adoptó en ejercicio de esas potestades extraordinarias a las que ya me referí, no están susceptibles del ejercicio de la potestad de autotutela por parte del Consejo Definitivo. Y ahí usted está en desacuerdo. No estoy en desacuerdo. Puedo criticar, porque ya es criticable que un órgano jurisdiccional le impide ejercer una de las potestades que por naturaleza propia le ejerce cualquier órgano del poder público. Pero vea, yo puedo criticar el fallo, pero hay que cumplir, es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice ese señalamiento del dictamen, pero ahí está. Pero de ese parrafito final es de donde yo genera alguna duda. A partir del 7 de mayo, no de la anterior semana, desde el 7 de mayo vine yo advirtiendo que había este riesgo. Y no era la primera vez que yo lo dije. ¿Por qué? Porque si usted toma un libro de derecho administrativo, y vea, yo aquí sí debo decir, uno no es todólogo, los jueces tampoco lo son. Si usted no conoce o no lo recuerda o está con alguna confusión, la Corte Constitucional tiene una hermosa biblioteca ahora en el primer piso de su nuevo edificio, con una estupenda biblioteca, con muy buenos libros de derecho público, de derecho administrativo, de derecho constitucional. Verá, antes de escribir cualquier cosa, si no sabe lo que está poniendo, consulte. Pero usted diría que esta corte es gente de iletrado, que no conoce. No, yo no estoy diciendo. Eso ya sería arrogancia. No, para nada. Yo siempre dije... Eso de mandarles a la Corte Constitucional y a esta sobre todo. Pero es que usted está poniendo... que revise... Vamos, verá, don Francisco. Porque me parece que eso ya es me parece un extremo, que también es un error colocar en el Olimpo de los dioses a cualquier funcionario público. No, para nada. Yo, cuando se nombró esta corte... aprendan a leer, por lo menos revisen. Se está poniendo en el doctor plano Salgado nos mandaba a leer así a nosotros. Pero eran alumnos. Verá, yo le voy a decir esto. Espérese una cosa, le pregunto así. ¿No le parece que si algún error han tenido los que han criticado su actuación? Es esto de querer minimizar a la gente. Yo no minimizo. Mandar a leer, mandar a que se enteren. Todo lo contrario. Verá, cuando se nombró esta corte,
y se me preguntó también qué opinaba yo y qué expectativa tenía la Corte, yo dije que iba a ser, o que yo estimaba que iba a ser una muy buena labor, porque yo creía que, al menos partiendo de las hojas de vida de sus 9 integrantes, yo hay gente con la que ahí ideológicamente no comulgo, pero respeto su trayectoria académica y profesional. Y me refiero al doctor Ramiro Ávila, al doctor Agustín Grijalva, a la doctora Daniela Salazar, que es gente de una trayectoria académica incuestionable, pues. Y ya, ni qué decir del maestro Salgado, ya. Pero yo no soy partidario de poner en los cielos a ningún funcionario. No, y verá, y peor no a los órganos que ejercen jurisdicción. Porque ¿qué es lo que yo dije? Sí, vamos, es una buena corte, hay buenos nombres, porque a diferencia de lo que teníamos antes, pero como todo órgano de justicia constitucional, se tiene que legitimar con sus decisiones. Y ahí es donde en el camino hemos ido viendo algunas cuestiones arbitrarias muy parecidas a la corte cervecera, y en otras que hemos aplaudido. Por ejemplo, la sentencia de la semana anterior sobre la eliminación del requisito de informe de Contraloría es una sentencia que hay que aplaudir y que hay que reconocer. Eso aporta a la institucionalidad y a la lucha y combate a la corrupción. Pero han habido otros... Me valgo de este espacio, entonces. Ismael, una corte constitucional de las características que usted dice que con las que hay que llegar a la corte, no me refiero solo a esta, sino que usted mismo ha dicho, allí hay gente que se pueden equivocar, que se sometieron a un concurso, cosa que, por ejemplo, a mí eso no hay que invitarles a tratar. Eso de la fiscal 10/20 de la Corte 14/20 está fuera de lugar. Fuera de lugar, porque yo en el caso de la Corte Constitucional vi los procesos de evaluación, al menos el examen escrito fue un examen bastante serio. Mi maestro, el doctor Ollarte, que integró esa comisión calificadora, se tomó muy en serio, a diferencia de cierto presidente del Colegio de Abogados, que se ha tomado como deporte la selección de nada más y nada menos de una Corte Constitucional, creyendo que eso no es potestad pública y creyendo que eso era un club de amigos, donde que equivale a reunirse a jugar un partido de fútbol. No, señor, usted ejerció potestad pública. Ese señor que ni siquiera llegaba a las sesiones de comisión, o que si llegaba tarde. Pero bueno, ese es más allá de eso, el resultado es ese. Yo no voy a denostar a la Corte por la calificación obtenida por sus integrantes en el proceso de selección. Y me ratifico. Los 9 tienen una hoja de vida intachable. Pero eso no significa. Pero eso no quiere decir que yo lo voy a elevar a los cielos a la Corte. La criticaré cuando deba y aplaudiré, como he aplaudido la última decisión, cuando merezca. Eso hace un abogado objetivo. Ni criticar por todo, pero tampoco estar aplaudiendo todo a pretexto de la reinstitucionalización, aunque eso implique pasarse por el forro la Constitución y la ley. Parece que es un pretexto la Sí, pero por eso, déjeme acabar la idea del famoso dictamen. Entonces, la Corte dijo eso, que no ejerce autotutela respecto de las competencias extraordinarias. Muchos dijimos, bueno. La primera duda, la posibilidad de nombrar autoridades de control, ¿era ordinaria o extraordinaria? Y eso se contesta de una manera muy sencilla. ¿Nació en la consulta popular o está prevista en la Constitución? Artículo 200. En este caso mi opinión, que no soy abogado, pese a que inicié mis estudios de abogado en la Universidad Católica, no los terminé, no llegué a la mitad, digamos. Creo que las atribuciones extras le daban un contexto distinto. Yo se lo voy a decir en blanco y negro, no nacen de la consulta popular, nacen de la Constitución. Extraordinaria a ese concepto. No, por eso, a ver, ¿qué era? Estando en la Constitución, le dan atribuciones de extraordinario. ¿Qué era lo no? ¿Qué era lo extraordinario? No, señor, ¿qué era lo extraordinario? Lo extraordinario era, y lo confirma el propio dictamen interpretativo, y ya le voy a decir por qué. Lo extraordinario era que como teníamos un tiempo muy corto de transición, primero 6 meses para evaluar y declarar cesados los periodos y luego empezar los procesos de designación, se le dio la facultad de normar los procesos de evaluación, cesación y designación. Eso era lo extraordinario. Y lo dice el anexo, ¿ya? La posibilidad de nombrar nace con la Constitución. Es una potestad bastante ordinaria. Entonces la primera duda que deje ese dictamen es esa. Ismael, ahí permítame decir, es ordinaria cuando está normalmente. Cuando ya hay un transitorio para hacer lo extraordinario. Lo extraordinario era lo que dice la Corte. Evaluar y nombrar. Pero ya normar ya los procesos para designar. Por eso, y en la normativa de los procesos está cómo se designa. No, está en la Constitución.
Ya. Eso le debo de, Que eso es conste, tajantemente. como- claro. como Nace como periodista. potestad ordinaria en la Constitución y se desarrolla en la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Ya. Esa no era extraordinaria, eso no dice No el es. dictamen y por eso es que O sea, ahora y usted- se abre este debate. Usted les abriría una puerta para que ellos No, revisen. yo no he abierto la puerta. La No. abrió la Corte Constitucional que con sus 9 votos aprobó eso. Yo entiendo que como es gente letrada y estudiada sabe lo que está aprobando, pues. ¿Ya? Yo no creo que es gente que va y se sienta ahí y a poner su firma en una sentencia sin saber lo que está aprobando. La pregunta sería ahí es el Consejo de Participación Ciudadana actual. Si quiere puede revisar los nombramientos. Vamos. Entonces, la primera duda es esa. ¿Era ordinaria o extraordinaria? A mi juicio, Ya. era bastante ordinaria. Por lo tanto, queda excluida del dictamen. Luego, Ya. ¿qué le dice? Que no puede ejercer potestad de autotutela. Si usted consulta a algún administrativista medianamente versado, además si abre cualquier libro de Ya. derecho administrativo, colombiano, argentino, profesor Benalcázar es un buen administrativista ecuatoriano de los mejores que yo he podido conocer, lo ha escrito además, le puede consultar. Sí le distingue dos cosas. Todo órgano del poder público ejerce unas potestades administrativas, entre Ya. ellas la de autotutela, por ejemplo, la potestad sancionadora y la potestad revisora. La potestad revisora y la potestad de autotutela no son lo mismo. Ahí me parece a mí que la Corte entra en una confusión terrible, un desconocimiento de instituciones elementales de derecho administrativo. Pero capaz que no es un desconocimiento, es una toma de una posición Bueno, de lo que cree vamos, que hay que hacer. entonces, listo, Y tomó una la corte posición. que no puede A ver, por generar un debate así. Vamos, la Corte Constitucional dice que no ejerce autotutela. ¿Qué es la autotutela según el derecho administrativo? Yo soy abogado y hablo en derecho. Claro. Si usted y yo tenemos un contrato firmado como privados y yo le incumplo un contrato, ¿cómo resolvemos ese conflicto jurídico los dos? Yendo al tercero imparcial, al juez. El juez, claro. Al menos en las naciones civilizadas eso ocurre. O bueno, también hay la Bueno, pero mediación, la regla general es que es esa. un juez también. Cuando estamos frente a un órgano del poder público, la cosa cambia. Y por eso se les entrega a los entes públicos el ejercicio de la potestad de autotutela. ¿Qué implica eso? Que por sí mismos protegen sus intereses, el interés público y sus derechos, ¿ya? Sin necesidad de acudir al tercero imparcial. Por ejemplo, cuando usted le cobran un crédito público a través de la potestad coactiva, eso es autotutela. Cuando a un contratista le terminan unilateralmente un contrato, eso es autotutela. Ya. Otra cosa es la potestad Pero revisora. usted está tratándole ahí a la autotutela nada menos que del Consejo de Participación Vamos, por Ciudadana eso, y la vamos, Corte. por eso. No es tan simple. Vamos, Ismael. no. Yo estoy hablando en derecho. derecho, ya. En derecho. Las clases de derecho administrativo le enseñan esto. Eso es autotutela. Y eso está prohibido en el dictamen. Usted no ejerce autotutela, No. le dice la Corte. Bueno, no estoy de acuerdo, pero dice el dictamen. Pero no excluye el ejercicio de la potestad revisora, que es otra cosa. Es otra potestad administrativa totalmente diferente. ¿Qué implica el ejercicio de la potestad revisora? Que un órgano público, de oficio o a pedido de parte, puede verificar, como su nombre lo indica, puede revisar la legitimidad, la legalidad, la oportunidad de sus propios Ya. actos. ¿Para qué? Para verificar que ese acto administrativo esté ceñido al principio de juridicidad, al derecho, al ordenamiento jurídico, a la Constitución y a la ley. Pero ahí Si le es que insisto. el órgano, espérese, déjeme No, acabar. es que ahí le insisto. No puede olvidarse que esto es transitorio. Y por Y la que transición tiene- entonces no debíamos cumplir con la Constitución y No, la ley. no, es que en la transición usted tiene unas liberalidades. No, señor. ¿No? Los regímenes transitorios no autorizan a órganos constituidos, como el Consejo de Participación Ciudadana, porque no era poder constituyente, era un órgano constituido cuando- sometido formal y materialmente a la Constitución. Solo el poder constituyente originario Pero es un ¿cómo? poder ilimitado Pero desde ese el punto de vista del pero derecho ese le dieron positivo. pues en la consulta, Ismael. Sí, ¿o no? pero no se le dio, no se le confirió ejercicio de poder constituyente originario. Yo le insisto, Ya. solo el poder constituyente originario, que es Entonces, el poder del pueblo, del soberano, yo no quiero ese ejerce poder supremo dejar de y no se tratar somete el al tema derecho. de la Corte. Vamos, solo quiero concluir. Sí, solo concluyo. antes de eso, para que concluya con esto también. La idea es que entonces usted les planteó que sí pueden revisar. Vamos, despacio, porque no es una idea absoluta ni es una verdad absoluta. Es mi Sí, opinión. porque si no ahí yo le... No, es mi opinión. Bueno, entonces, como no está excluida la potestad revisora, que es lo que yo le he indicado,
se les dijo, de modo general, que eventualmente, si es que se encuentran vicios de nulidad insubsanables en los actos administrativos de nombramiento, porque son actos administrativos a la final, esos nombramientos, los puede anular, ¿ya? No lo digo yo, lo dice el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el 115. Yo no hice el dictamen y yo no hice el Código Orgánico. Ya está clarito eso, que no lo ha hecho. Entonces, y parece que además le molesta. ¿Qué cosa? El dictamen. A mí me molesta desde otro punto de vista, que cuando tengamos más tiempo le comento. Pero ahora yo cuestiono jurídicamente y estoy dando mi opinión sobre lo que se puede y no se puede hacer a la luz de ese Usted les dictamen. abrió la puerta de yo intentar no anular. La puerta la abrió, la puerta la abrió la propia Corte Constitucional al no excluir el ejercicio de la potestad revisora de las competencias extraordinarias que ejerció el transitorio. Le insisto, yo no escribí el dictamen. Y yo creo que ahí está la base. Y entonces, nuestro Código Orgánico Administrativo, aprobado por los señores que ahora quieren hacerle el juicio político al impresentable señor Tuárez, dice que por más que sea un acto estable, es decir, que genere derechos a favor de los nombrados en este caso, si es que adolece de vicios de nulidad insubsanable, ni siquiera requiere la declaración de lesividad. Lo anula en sede administrativa. No lo digo yo, lo dice el Código Orgánico Administrativo. Ahora, eso es correcto, que usted venga y se dicte un acto general, echándose para abajo los nombramientos de modo arbitrario, eso no procede. Y se les dijo también, si usted va a ejercer potestad revisora, primero es proceso de designación por proceso de designación, y sí, y solo sí, encuentra un vicio de nulidad insubsanable. Como por ejemplo, yo les puse un ejemplo, el nombramiento del Consejo de la Judicatura. El 179 de la Constitución dice que se nombran por ternas. La señora Maldonado, que hoy preside ese Consejo de la Judicatura, una examante fiel del correísmo, eso hay que dejarlo bien clarito, porque fue juez de la Corte Cervecera, usted lo sabe. Esa señora fue nombrada sin terna. La terna que envió la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Les devolvieron. No, vamos. Envió la presidencia una terna, luego fue devuelta. Luego volvió a enviar otra terna donde estaba la señora Maldonado. En el proceso de designación se descalifica a 2 personas y solo queda ella. Y así se nombra. Sin no terna, se completa la terna. Violando el artículo 179 de la Constitución. Ismael, vamos, y le voy a poner. La terna estaba no había terna, integrada. Está nombrando por uno. ¿De dónde escojo si los dos están descalificados? No, tenía que devolver la terna. Y le voy a decir, por tercera ocasión. El propio doctor Trujillo confirmó esto, al punto que él y el doctor Dávila votaron en contra de ese nombramiento, dando el argumento que yo le estoy dando, y advirtiendo que eso acarreaba el vicio de nulidad del nombramiento. O sea, que usted vería un vicio de nulidad en el Consejo. Insubsanable, por supuesto, estás violándome norma constitucional expresa. Si tú, al nombrar, emites ese acto administrativo violando la Constitución y la ley, según el artículo 105, número 1 del Código Orgánico Administrativo, ese vicio es insubsanable. Lo puedes anular. Y no lo ese digo yo, Consejo, en el Consejo... y si usted lo dice, está bien también, es su tesis, más allá de quien lo diga, si esa es su tesis, es correcta. Para usted, los que estamos en contra, podemos decirle, oiga, por supuesto. o tenemos otra Sí, pero salida. no me acomode pero eso a los fines de la reinstitucionalización y de la transición, porque la revolución ciudadana corrupta también acomodaba a esos fines el estropeo de la Constitución y de la ley. Entonces parece que esa mala costumbre se nos ha pegado. Pero si es que eso es lo que no ha cambiado en el país. Si la Constitución es lo que es, y la hemos peleado durante 10 años, hay que someterse a una ley que nos somete a esta cantidad de trampas para no salir. El derecho, verá, al derecho hay que aplicarlo y respetarlo en la parte que nos encanta y en la parte que nos desagrada. Eso nos enseñan a todos los abogados responsables en la Constitución. Si uno, yo no me puedo saltar normas que me desagradan de la Constitución simplemente porque me incomodan. Y no puedo desconocer derecho vigente simplemente porque no me gusta. Es que no es un tema de gustos o no. Exacto. Si a mí me imponen una que es ilegal, que está contra los derechos humanos, que está contra los tratados internacionales, yo no la puedo aceptar, pues. Y esto no es ni de juristas ni de no juristas, es de pensar nomás. La norma se tiene que cumplir en los estados de derecho. Bueno, pero es que ahí estamos... Usted puede demandar una inconstitucionalidad de la propia Constitución. Eso pregúntele al doctor Ávila, que terminó haciendo eso aprobando el matrimonio igualitario, saltándose la Constitución. Eso es lo que repudio, porque eso hacía Correa, y eso criticamos. Eso de enamorar la norma para el amigo y aplicar la rajatabla
para el enemigo. Eso hacía Correa y estamos haciendo lo mismo el día de hoy. Y eso no Ahora, podemos permitir. y si este consejo, o sea que hay una traba más, porque están cómodos los ministros de la Corte Nacional, ministros y ministras, para están cómodos sentados, ya se han pasado 2 años, nadie les ha evaluado, o sea que este consejo no los podrá evaluar. ¿Usted diría? Consejo de la Judicatura. Ajá. De declararse nulo el nombramiento, pues eso se va a entorpecer porque va a tener que pedirse el envío de 5 nuevas ternas y designar nuevamente un Consejo de la Judicatura. Con lo cual se suspende la evaluación. Entre tanto entendería yo que sí, pero esa evaluación debe llegar. Ahora, yo tengo ahí mis dudas. Primero, por quien está encabezando el Consejo de la Judicatura. Una señora que ahora desprecia lo que fue antes. La señora fue correísta, nombrada por el correísmo a una Corte Constitucional correísta, y ahora niega para acomodarse a los fines políticos del momento. Entonces yo dudo que esa señora lleve con transparencia y con objetividad un proceso de evaluación necesario y urgente a esa corrupta Corte Nacional de Justicia. Luego, la señora vino o proviene de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. ¿Confiaremos? Yo solamente pongo unos signos de interrogación grandotes. ¿Confiamos en que sea la señora la que encabece un buen proceso de designación? Pero y luego, ahí lo que tiene que uno repreguntar, Ismael, es que siempre va a presidir alguien que represente a esta Corte. Sí, por supuesto, porque esa fue la metida de mano que nos hizo el señor Correa en la enmienda constitucional de 2011. La norma constitucional originaria no planteaba eso. Fue la intención de Correa dominar el Consejo de la Judicatura a través de el hecho de que quien preside el Consejo es el que sea electo de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Claro, eso pasó con Yalquez, secretario particular de la presidencia, y luego renunció y fue enviado por la terna de la Corte Nacional, y ahí presidió desde el 2012. ¿Es de la Corte o de la presidencia? De la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, por supuesto que bajo esas condiciones uno tiene más dudas que certezas respecto a cómo se va a manejar este proceso de evaluación. Pero mientras tanto el país sigue como medio en stand-by. Mientras tanto seguimos en stand-by porque nuestros políticos se dedican a discutir las resoluciones sobre el día del mazapán, se dedican a captar cámaras para ganar votos y adherentes, impulsando juicios políticos que no proceden, y mientras tanto siguen reposando ahí 4 o 5 propuestas de reforma constitucional que responsablemente deberían ser debatidas y debería transparentarse y debería concretarse en una sola propuesta para que eso sea enviado a la Corte Constitucional y que la Corte califique la vía por la cual finalmente los ecuatorianos por fin, ojalá algún día, nos podamos deshacer de este mal organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted cree No es problema de Tuárez, no es problema del maestro Trujillo, no es problema del señor Jarrín, el problema es orgánico institucional, hay que desaparecer ese órgano. Pero a nuestros políticos parece que no les conviene. El presidente de la República ya nos demostró que no le conviene, no le interesa. Y parece que acá en la Asamblea tampoco es que les desagrada la idea de tener ahí un Consejo de Participación Ciudadana con potestad nominadora. Entonces, bueno, a mí no me estés diciendo, ni me estés criticando que las señoras que lo integran son impresentables, que el Consejo es un mamotreto. Si no haces nada para desaparecerlo, pues bonito. Eso es lo que a mí no me gusta de los políticos, ¿no? Acomodamos el argumento a conveniencia, torcemos el derecho, eso conmigo no va. No iba en la época de Correa y no va a ir ahora con el tema de la famosa y entre comillas reinstitucionalización. ¿Usted cree que entonces no hemos avanzado nada? Pero por supuesto que no hemos avanzado en nada. ¿Qué hemos hecho? Cambiar de nombres. Perdóneme que le diga con toda franqueza. Pero ¿no le parece que esta Corte Constitucional, que a lo mejor alguna superintendente, alguno, ¿qué le diría? Verá, la Corte Cervecera dictaba fallos a la carta, a conveniencia. ¿Y esta cree que está haciendo lo mismo? Este dictamen es muestra de eso. Perdóneme que le diga con toda la franqueza del mundo. Esta Corte interpreta eso y resulta que el intérprete se beneficia de su propia interpretación. Eso en un Estado de Derecho es inaceptable porque viola el principio de imparcialidad. Ese pedido que hizo el profesor Trujillo debía ser desechado. Lamento yo decir lo que la gente no quiere escuchar. Pero ese dictamen es espurio, porque hace que el intérprete se beneficie de eso. Yo estoy viendo, sí, por eso. Lo único que yo le digo es, yo lo critico, pero lo respeto. Está ahí, nos guste o no, es de obligatorio inmediato cumplimiento, bajo penas, inclusive de destitución para quien lo incumpla. Pero también tengo que decirle todo lo que le digo. Ahí hay cosas que no se proscriben, como el ejercicio de la potestad revisora,
Y tampoco se ha dicho que la potestad de nombrar sea potestad ¿No extraordinaria. siente usted, Ismael, que les lanzó una boya a la Corte Nacional de Justicia al No, al señor, poner esa bomba? mientras el Consejo de la Judicatura o su nombramiento no sea anulado, porque nadie está diciendo que va a ser declarado nulo, es solo mi opinión, es Ya. solo mi criterio, que por supuesto puede ser rebatido, siempre que sea en derecho. Porque a mí lo que me desagrada es esos criterios burlones de Ya. gente que además lidera gremios, que debería proteger la imagen y el prestigio de los abogados y que se dedica a hacer todo lo contrario. Cierto presidente de colegio de abogados. Siente que cuando está de acuerdo con ellos está bien. Ah, por supuesto. Verá, ese mismo señor que se dedica hoy a desprestigiar sin argumentos jurídicos. Porque si el señor tuviera argumentos jurídicos, nos sentamos a debatir. Yo no me voy a meter en ese debate de denostar No, está bien, sí. al contrincante. No, por eso lo le que decía, opina. no les manda a leer. Cuando yo opinaba, no, yo lo único que dije es ahí, hubiera sido bueno que se tomen una pausa, lean un libro y luego de eso lo analicen y escriban. Pero No Ismael, es mi culpa, lo ha usted hecho. no es una persona que cuando dice algo no sabe qué es lo que está diciendo. Entonces O no sea, me echen a mí la culpa si ya. mañana se anula el nombramiento de la Corte. Ellos son los responsables de lo que han escrito. Sí. Yo no hice la ley, no hice el dictamen. Pero bueno, usted tiene razón en eso. Ese mismo caballero, hace unos meses, me decía a mí, le decía al doctor Ollarte, que éramos unos insignes constitucionalistas. Claro, cuando mi opinión te gustaba, ahí sí soy un Ya. brillante. Cuando mi opinión no te gusta, yo soy un ignorante, yo hago argumentos pintorescos y resulta que jamás me los rebates. Entonces parece que ese señor que dice que se opuso a la época correísta, donde ese caballero, el señor de Bélgica, hacía eso, denostar al contrincante político, al adversario, insultándolo y faltándole al respeto, eso estás haciendo, pues te has convertido en lo que tanto criticaste. Pero Ismael, es posible llevar un debate distinto. Bueno, Y yo trato siempre de y llevarlo. caer un poco así de, me parece que vale la pena, que se puede, porque al fin y al cabo, ¿qué hacemos los medios y la ciudadanía? Recurrimos a los que primero quieren. Es que esto sobre todo Sí, por supuesto. Segundo, están formados y tienen una. Y tercero, creemos que nos pueden llevar a un debate diferente, a que no sea la descalificación. Ese es el Ahora, problema, que da en eso no ganas, hemos avanzado. que da ganas de descalificar a algunos, es cierto, Sí, bueno. pero no es argumento. Sí, pero yo lamento O mucho sea, decirle, o sea, es como, yo doy una es como opinión. cuando dice, este sí que es bruto, dice, bueno, pero la Constitución no prohíbe. Sí, vea, yo quisiera decirle que el juicio político contra Tuárez procede, pero lamentablemente mi formación y mi respeto a la Constitución y a la ley no me llevaría el permite. tema de Tuárez en el El día señor puede ser responsable el administrativo? día de mañana por otros lados. Si el señor mintió en su declaración Claro, patrimonial, eso debería hacerlo la fiscal ya. no, primero Contraloría, porque parece que la Asamblea la se está olvidando que hay Contraloría. Contralor. Entonces usted hace un examen especial a su declaración de bienes. Ya ha anunciado el Contralor Celi que va a hacer un examen especial al proceso de inscripción de candidaturas. De ahí se derivarán las responsabilidades civiles salir. y administrativas que podrían acarrear eventualmente órdenes de Pero, restitución. ya. Y luego usted tiene la fiscalía. Hay una denuncia Tema de la penal, ¿no? UNE sobre un tema de uso doloso de documento, me parece que es. Sí, sí. ¿Ya? Fiscalía tiene que investigar, si amerita, acusa, lo llaman a juicio Y y le si meten tiene preso. sentencia de condena ejecutoriada, al señor se le han suspendido sus derechos políticos por disposición constitucional expresa y, pierde claro, de pleno derecho el cargo. Y yo ¿Ya? diría, más allá de que esté o no el cura Tuárez ahí, es lo que usted ha dicho, es ese órgano que rompe con la Exacto, democracia. porque ¿sabe qué va a Entonces, pasar? hay que trabajar. Mañana se va Tuárez, para- sube el No, señor pues. Dávalos, confeso correísta, Claro, y total. la cosa seguirá igual. Claro. Entonces otra Quizá vez, con menos juicios escándalo. políticos. No, sí, ya le digo. Entonces, esto es así. Ya. Entonces, ¿Qué salida ve usted en el tema y para lo primero que le había invitado, que era lo de la corte y la evaluación? Yo ciertamente tengo a ratos hasta desesperación de que esa corte primero hace y dice lo que le da la gana. Efectivamente. Y cuando a los tiempos hemos visto, nunca en estos 10 años les habíamos visto reunirse todos, incluso traerles a los de provincias a defenderse. Si algo deberían tener es vergüenza, ¿no? ¿Cómo sí, salimos de eso, Ismael? Pero esa corte es una mala herencia del perverso manejo que hizo Correa a través Al de meter Yalga en la el mano. Consejo de la Judicatura a nivel de toda la función judicial. Lo que tenemos ahora es el resultado de eso.
El Consejo de la Judicatura, según el 181.3 de la Constitución, tiene la obligación constitucional de evaluar el desempeño de los miembros de la función judicial. Ahora, si usted se va a tomar un paso de tortuga, un año para evaluar, perdóneme, un año, porque han dicho que estaría listo para diciembre o enero del año que viene. Pues es bueno, darles bonito, del tiempo. le estás dando el tiempo para que no se están tomando el padrinos. No eso están es una tomando mentira. Eso usted me está diciendo que ahí no va a tomar ninguna decisión. La evaluación a la Corte Nacional es una obligación y además una necesidad para sanear el sistema de justicia. Pero también yo le digo, los con estos no. Ahí hay que evaluar y se amerita removerlos del cargo. Claro. Y llamar. Ahora, vendrá el problema, porque todos vamos a aplaudir cuando el Consejo evalúe y remueva a esos jueces correístas. Y cuando nombre. Va a venir la segunda parte de la película, que es esa. Lo que le pasó al Consejo Transitorio. Sí. Todos aplaudimos y respaldamos las evaluaciones y las terminaciones de funciones. Súper bien hechas. Desde el punto de vista jurídico, bastante bien sustentados los informes de evaluación y cesación. Pero ya vimos cómo se nombraron en muchos casos. Ya cuando se nombran ya... Ahí viene la cosa. Entonces, ¿qué me vas a poner en esa Corte Nacional bueno, de lo que hay, Justicia pues, después? Ismael, Pero es que claro, es que vivimos lo que hay, en eso. Es que lo es que hay no es... Lo que hay no es, primero, hay algunos que no quieren concursar. Segundo, yo creo que algunos... ¿Por qué la gente de mediano prestigio no se presta para por un eso, concurso? Por eso, cuando son invitados y se prestan, la gente dice, bueno, esta corte así, esta corte así. Yo sí creo que hay que nombrar en virtud de, no del examen que den, del prestigio en su carrera profesional, como maestros, del ejercicio que hayan hecho. Podemos medirles y podemos invitarles a que nos ayuden ejerciendo una... No, por supuesto que hay Porque gente decente hay y gente preparada. decente que no se va a prestar, Ismael, para presentar. Yo creo que muchos de los de la Corte Constitucional, y puedo decir por lo menos en el caso del presidente, de Enrique Herrería, de dos o tres usted me personas está hablando más, de gente decente. yo lo de que le gente puedo decir preparada, es que además. muchos les pidieron que participen. No, estoy de para que estén. acuerdo, estoy de acuerdo. Y vea, yo le digo, yo tengo mucha estima, admiración y consideración, al menos por cuatro jueces de esa corte. Y le debo decir así con toda la franqueza. En el caso del doctor Salgado, yo fui su exalumno y lo que he sentido en muchas de sus intervenciones y de sus decisiones es una desazón y una desilusión tremenda, pero hasta ahí. Yo no soy quien y no creo estar a la altura para ponerme a debatir con alguien de la talla de Hernán Salgado. Discrepo de muchas cosas que ha hecho, y eso es pero correcto. llego hasta ahí porque yo lo respeto y lo aprecio al profesor Salgado. De otra gente, del otro bando de esa Corte Constitucional, yo tenía otra expectativa. Y no resulta que han sido una desilusión, violando la imparcialidad en algunos casos. Si usted toma las decisiones, revisa, como nosotros ejercemos la profesión en esto, estamos en constante revisión de las decisiones de la Corte. Y resulta que en un caso como el del matrimonio igualitario, usted se toma la Constitución y los procedimientos, pero con una laxitud, con una elasticidad. Y eso no es que está a favor o en contra de la adhesión. Si quiere ser feliz con su pareja del mismo sexo, Ya séalo. está. Lo que a mí me estorba de esa decisión es la forma grotesca en la que se aprobó ese tema, violando la Constitución y procedimientos expresos. Y el precedente peligroso que deja. Verá, yo no he visto a ningún político criticar esa decisión. ¿Sabe por qué? Porque como se hizo en Bolivia en el año 2017, no faltará el día de mañana el político que quiera utilizar el precedente del matrimonio igualitario para decir, vea, el derecho a ser reelecto. Eso es un derecho humano, pues que está previsto en el artículo 23 de la Convención. Y lo acaba de Aplíqueme hacer esa Bolivia. norma por sobre la Constitución. Bolivia Lo hizo acaba el de Tribunal hacer. Boliviano, Sí. pese a que en consulta popular el pueblo boliviano le dijo no al señor No. Morales. Usted está previendo. Eso es lo que me preocupa usted de ese está precedente. previendo que Correa haga eso. Por supuesto, Sí. pues. Entonces, cuando usted va a tomar una decisión, no piense solo en el caso que está resolviendo. ¿Ya? Piense en el futuro. Eso es lo peligroso. Por eso es que yo me he opuesto no a la idea de que personas del mismo sexo se Esa casen. es otra Eso cosa. está en el fuero interno. A mí no me estorba, a mí no me Ya. molesta, no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que el derecho no juzga ni la moral, ni la religión, ni nada. No. El derecho se juzga sobre las normas y para mí no hay nada por fuera de las normas. Ismael, ¿Ya? Ahora, ya. si usted violó procedimientos, Eso sí. Ya. entonces, pero por supuesto, entonces por eso yo tengo que criticarle, porque está haciendo lo mismo Ya. que hacía la otra Ismael, corte. la Laxitud en salida- unos casos, rigidez en otros. Nos quedamos con esta Arbitrariedad. corte. No piensa que de una mano quedarnos con esta Corte Nacional.
que se quede esta Corte Ajá. Nacional. No, yo creo que tienen que ser evaluados y los malos funcionarios se deben ir. Yo no sé si los 21 ¿Cuándo? jueces deban ir. Pero que en unos 4 años será. Puchica, no sé, pues cuando a la señora se le dé la gana de hacer lo que Pero tiene si que la hacer. señora ya tiene una bomba en las manos. No tiene de ella ninguna mismo, bomba. de ¿Cuál su es la bomba? nombramiento. ¿De qué? La señora Bueno, presidenta. agradezca a los 5 consejeros transitorios que en mayoría votaron por ese nombramiento. Pero si les advertíamos de los vicios de nulidad que estaban provocando, por Dios, don Francisco. Cuando se nombró ese Consejo de la Judicatura, cuando se nombró este espurio Consejo Nacional Electoral, salvo, debo decir, al doctor, al consejero Pita, y se me está el nombre del doctor, Soto. Lucho Verde Soto. Esa es gente presentable y decente, y que sabe lo que está haciendo ahí. El resto son unos impresentables. Cuando se nombró cambiando las reglas Pero del no juego al será. contencioso electoral, y así le podría seguir diciendo un sinnúmero de O sea vicios que que el íbamos viendo y se les transitorio no- advirtió. Al transitorio no le fue bien. No le fue bien en la segunda parte. Verá, y a usted le consta, yo defendí las decisiones, muchas de las decisiones del transitorio y las sigo defendiendo. Yo creo que hizo un estupendo trabajo en su primera parte, evaluar y cesar. Ya. Pero siempre le advertimos, tenga cuidado con cómo va a ejercer la potestad nominadora. No estropee la Constitución, no estropee la ley, hágalo bien. Verá, Ismael, está no, tan no, no distante evaluaron. la adhesión democrática que de la Constitución. No, No. no, por supuesto que no. La decisión Pueden democrática, además, según la Constitución, empatarse. era de obligatorio e inmediato cumplimiento. Ahora, usted no me puede anteponer la política que implicaría el ejercicio de esa decisión democrática al derecho. Porque en todo Estado de Derecho, las reglas Es de la lo democracia se someten a la Constitución. Y eso es lo que se les dijo, se les advirtió. Verá, aquí está provocando este vicio. Cuidado, cuidado que acá está nombrándose interna. Cuidado que acá me está poniendo representantes de partidos políticos cuando la Constitución lo prohíbe. Cuidado que acá me está nombrando con cambio de reglas del juego a última hora. Cuidado, en la Corte Constitucional, lo que le dije, lo que conversábamos antes de empezar. Usted ejerce potestad pública al nominar una Corte Constitucional. Según la Ley de Garantías, usted tiene que reunir los mismos requisitos de inhabilidades y prohibiciones que para integrar la Corte Constitucional. Usted en la Constitución tiene unos requisitos específicos de acceso al cargo, que los 6 miembros de la comisión los cumplían, pero además tiene unos requisitos generales de ingreso a la función pública. Entre ellos, ¿cuál? La Constitución lo dice. Pero ahí Hacer Ismael, declaración juramentada. pero Ismael- El propio doctor Ollarte les advirtió. Pero- Presente la declaración juramentada. pero No le Ismael dio la ahí- gana. Está viciando de pero ahí- nulidad el proceso pero de entonces estaría nombramiento. viciado de nulidad porque no les pagaron sueldo. No. Vamos, por eso vamos en orden. Verá. Porque, No. Ismael, El o con- se cumplen todos. Por eso. Esto era transitorio. No, pero esto es que era no, un pedido, don ¿no? Francisco, no, usted no puede decir que porque era transitorio nos saltamos la Constitución. Y No le voy nos a aclarar, saltamos, y le voy a aclarar lo de las pero designaciones. solamente le voy a aclarar las lo de las formalidades remuneraciones. dañan el derecho. Las formas y la sustancia importan en el derecho. Las dos. Ya. Las dos. No solamente hay que ser, hay que parecer. Ahora, ya. en el tema de las remuneraciones, primero, ya, 4 miembros dijeron que ellos no iban a hacer declaración juramentada. Te saltaste bonito el 231 de la Constitución, que además te impedía posesionarte del ejercicio de ese cargo sin haber hecho declaración juramentada. Solo Ollarte y solo la señora Páez lo hicieron. ¿Había posibilidad de conformar esa comisión con esas personas? No. Y lo dijo el doctor Ollarte en su momento, integrante de esa comisión, en la primera sesión. O sea Luego, que la el bomba tema está de la puesta. remuneración. Ya. No es que el Consejo no les iba a pagar, pues. Les iba a pagar un sueldo, tan función pública iban a ejercer que les iban a pagar una remuneración. Sí, pero no. Otra cosa es que el mismo señor que no hizo la declaración juramentada hizo pública su renuncia al sueldo. Todos. Sí, pero él lo hizo público en su cuenta de Twitter. Me dijo, hemos decidido renunciar. Bueno, decidiste renunciar, pero eso no te exime de cumplir con los requisitos de otro. acceso al cargo. Estás Ismael, ejerciendo función pública. ¿Hasta pues. cuándo los constitucionalistas no ven lo que sí ven los políticos? Que se necesita salir. Y hay un entrampamiento y una casi secuestro en virtud de un montón de leyes que nos han dejado para que las cumplamos y no podamos salir. Entonces Que la salida preocúpese por hacer eso. Si es legislador, haga preocúpese eso. por las leyes que aprueba, pues bonito. Ya. Usted está votando a favor del Código Orgánico Administrativo que ahora abre esta posibilidad. Yo no. Usted está sentándose código. a hacer sentencias y dictámenes en la Corte Constitucional. Yo no. Para algo tiene asesores. Si su asesor
le escribe mal el proyecto de sentencia, lo tiene que revisar, pues. Y no le estoy faltando al respeto a nadie. Vea, la ponente era la doctora Teresa Núquez, a quien yo le tengo una estima enorme. Creo que es una profesional intachable, con una carrera docente excepcional, y creo que tiene los conocimientos para integrar esa Corte Constitucional. Pero nadie es todólogo. Solo el doctor García Falconi me parece que es todólogo. Nadie es todólogo. Él es el presidente de todos. Bueno, él es el presidente abogados de los todólogos. Yo no soy parte de ese colegio de abogados. Pero vea, no vale la pena integrarse. Entonces vale la pena siempre echar un ojito a un libro. Si no es mala la recomendación, leer. Todos leemos, todos aprendemos, porque también todos nos equivocamos. Yo me equivoco, usted se equivoca, todos. Y yo casi no. Entonces, bueno, Ismael, conclusión de esto, yo le digo cuál es mi olfato respecto a esto. Asamblea Constituyente. Eso vamos a tener de aquí al mediano plazo y viviremos nuestro deporte nacional favorito. Constituyente y nueva Constitución. A mí no me disgusta. A mí lo que me gustaría es, por ejemplo, más bien escoger entre las constituciones que ya tenemos, a través de un referéndum que se puede hacer. Constitucionalmente eso yo le doy mis reparos porque se establecen los mecanismos de expresión. Si usted tiene un nuevo texto constitucional, hay que llamar a Asamblea Constituyente. Y no podemos coger entre la anterior y esta. No, eso sería improcedente, eso sería fraude a la Constitución. Habría que redactar una nueva Constitución. ¿Ya? Si usted quiere, redáctela tal cual como la del 98, la del 78, la del 67, la del 45, la del 29, la que quiera. Pero me la redacta en constituyente y la aprueba el pueblo soberano, que es el único que tiene ese poder. Es que eso es darle más años a todos los consejos y a los que están. Pero son las reglas del juego, y en democracia el derecho se respeta. Pero usted lo que no quiere es salir de la trampa. Esta es la trampa y este gran relajo bien organizado. ¿Sabe cómo salimos del tema del Consejo? Enmendando la Constitución para eliminarlo. La interrogante que nos debemos dejar es... ¿Y del Consejo de la Judicatura? ¿Cómo salimos? ¿De qué? Enmendamos también la Constitución para transformarlo en otro. Por supuesto, pues. ¿Sí? Por supuesto, poner un sistema de designación no tramposo. Y no sería bueno tener ya una propuesta. Yo no soy partidario de que haya una constituyente nueva. Creo que con lo que tenemos que trabajar. Y ya esta Constitución va a cumplir, ya tiene 10 años, va a cumplir 11 en octubre. Moreno hay que reformar algunas instituciones, hay que reformar algunas normas, hay que desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, pero ni usted ni yo tenemos ahora la pelota en nuestra cancha. Pero podemos patear la pelota. La tiene que hacer la Asamblea Nacional, porque es más fácil que la Asamblea apruebe la resolución parlamentaria de reforma parcial, envía a la Corte califica y la Asamblea en 90 días nos hace ese favor de debatir esta cuestión para que nosotros podamos ir a un referéndum. Pero si usted y yo nos ponemos a recoger firmas, primero tenemos que obtener el dictamen de la Corte, luego que nos den los formularios, luego recoger el 8 o el 1%, y luego de eso que nos validen las firmas. Sí, pero para eso va a pasar. Como rápido son 8 o 9 meses. Y hasta eso, el Consejo de Participación Ciudadana tomará las decisiones que deba tomar. ¿Y si convoca el presidente? Yo no veo voluntad política en eso. Eso sería lo más rápido. Una convocatoria como la del año anterior, en cuestión de 2 o 3 meses, estamos con consulta popular para enmendar la Constitución. Se te acabó el problema del Consejo. Pero yo le digo, parece que los políticos no quieren. Nos acabó el ni usted programa. Ni yo somos de los del problema. Se nos apagó. No, sí es problema nuestro también, Ismael. Yo quiero agradecer al doctor Ismael Quintana, de quien hemos llevado a debatir y a que nos dé sus argumentos. Conocemos algo más de él y es interesante que se vaya debatiendo, que busquemos salidas. Creo que lo que hemos hecho ahora es eso, ver todas las posibilidades. Gracias, Ismael, por acompañarnos. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Nos estamos encontrando el día miércoles. Gracias.